después de que la colega más joven de mi marido, Chloe, me despidiera injustamente, toda la empresa se declaró en quiebra. Me volví para enviarle un mensaje a un cliente. Me han despedido, ya no podemos colaborar. Cuando entré al edificio de la empresa con una tarta de fresa en la mano, un aroma dulce y empalagoso se extendió a mi alrededor, pero ese momento de calidez se hizo añicos al instante. La colega más joven de Marcus, Chloe, caminó directamente hacia mí, envuelta en un perfume penetrante, con su mirada fría fija en mí con un reproche innegable. Señaló el pastel que tenía en mis manos, declaró la estricta política de la empresa de no permitir comida y luego, de una manera increíblemente arrogante, simplemente anunció mi despido. Ante este acto repentino e irrazonable, llamé inmediatamente a mi marido, Marcus. Llega a la oficina, tu Chloe está intentando despedirme. Chloe puso los ojos en blanco y, sorprendentemente, abrió en público una lata de arenque fermentado en el área de oficinas. El hedor nauseabundo llenó instantáneamente el aire, desafiante, sostuvo la comida con olor pútrido frente a mi cara. En la puerta de vidrio a su lado, un cartel con las reglas de la oficina decía claramente: no se permiten alimentos con olores fuertes. Señora Grace, ¿por qué me mira con esos ojos de pez muerto? Las reglas son para los débiles. La gente fuerte como yo hace las reglas, como por ejemplo, no se permiten pasteles. Ella me hizo un gesto con sus palillos y la salsa casi me salpicó la ropa. Retrocedí con disgusto, una reacción que le enfureció, y agarró un trozo de pastel para arrojármelo con fuerza en la cara. Mis compañeros, que habían permanecido en silencio, empezaron a charlar entre ellos. La señora Chloe es la favorita del señor Marcus. ¿Qué tiene de malo que ella tome un refrigerio? La señora Grace no ha estado aquí por mucho tiempo, ya no conoce las reglas. El señor Marcus dijo que cualquiera que ofenda a la señora Chloe será despedido inmediatamente. Me limpié la crema pegajosa de la cara reprimiendo mi rabia. Chloe, soy una de las fundadoras de la empresa y la esposa de Marcus. Chloe chilló de risa. Fundadora, qué broma. Una esposa trofeo apoyada por su marido, ¿de verdad crees que eres digna? Una esposa trofeo fracasada como tú debería irse a casa y ponerse un delantal. Tu marido tuvo la amabilidad de no divorciarse de ti todavía. Luego dejó caer el arenque fermentado y el líquido restante salpicó por todas partes, manchando instantáneamente la pantalla de la computadora y empapando archivos importantes de los clientes. Toda la oficina se convirtió en un caos en un instante. En ese momento Marcus irrumpió por la puerta y observó el desorden en el suelo, especialmente la llamativa mancha de crema. ¿Qué está sucediendo? Chloe cambió instantáneamente su expresión, se aferró a su brazo con una mirada fingida y dijo: hermano, la señora Grace dijo que el éxito de la empresa se debe a ella, y me intimidaba y no me dejaba comer. Me reí con amargura e incredulidad. Claramente fuiste tú quien intentó despedirme primero, usando como excusa que había traído un pastel a la oficina. Suficiente. Marcus me dio una bofetada abrupta. La fuerza fue tan grande que mis oídos zumbaron instantáneamente, y me reprendió severamente, ordenándome que me disculpara con Chloe y me fuera a casa de inmediato. Menospreció mi posición como vicepresidenta, llamándola un regalo por cocinar para él cuando comenzamos el negocio, y ahora era evidencia de que estaba perdiendo prestigio en la empresa. Luego anunció en el acto que me degradarían a conserje mientras que Chloe sería promovida a vicepresidenta. También me ordenó entregar todos los archivos de los clientes, como si temiera que volviera a estropear las cosas, y añadió con un dejo de caridad que mientras trabajara obedientemente como conserje seguiría pagando mi seguro médico y mis beneficios. De lo contrario, debería volver a casa y ser una hermosa esposa y madre. Casi instintivamente le devolví el golpe. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cara, y luego estalló en un rugido furioso, ordenando a un empleado que tomara inmediatamente mi computadora y transfiriera los archivos del cliente a Chloe. Ella se regodeó, incluyendo a su nueva clienta, Grace, la conserje. Por favor, coopere con el trabajo. Miré fríamente a Marcus. Fundamos esta empresa juntos. Ahora quiero el divorcio. Marcus se burló. Bien. Sacó un documento de la caja fuerte de la oficina y con un gesto condescendiente lo dejó caer frente a mí. El acuerdo establecía claramente que yo lo había firmado personalmente hace 5 años y que, en caso de divorcio, la casa, los autos, la empresa, el dinero en efectivo e incluso todos los clientes serían de su propiedad en su totalidad. Sus ojos se llenaron de desprecio mientras decía en tono burlón: disfrutaste del título de señora Chu durante 5 años. Eso es suficiente para ti.
Luego ordenó al equipo legal: redacten el acuerdo de divorcio de inmediato. Grace se irá sin nada, ni siquiera un hilo. Después de decir esto, me miró con fingida generosidad: arrodíllate y admite tu error ahora, y aún podrás conservar el título de señora Chu. Yo lo maldije. Los recuerdos volvieron a inundarme. Cuando la empresa estaba empezando, trabajé hasta el agotamiento. Él fingió celebrar, me emborrachó y luego me engañó para que firmara un acuerdo de la empresa. Así pues, esta trampa llevaba 5 años tendida. Durante todo ese tiempo había utilizado los recursos de mi familia para apoyar el desempeño de la empresa, solo para ser humillada por él y esa miserable mujer actuando en conjunto. Agarré el acuerdo de divorcio, confirmé que solo estipulaba irme sin nada y tomé un bolígrafo para firmar. De repente Marcus presionó mi mano: añade una cláusula más. Después del periodo de espera, quien se retracte y no se divorcie pagará a la otra parte 10 millones. En ese momento estaba decidido a acorralarme, cortándome incluso mi propia retirada. Firmé sin dudarlo. Una sonrisa se extendió por su rostro y sus ojos prácticamente rebosaban de codicia. Me burlé internamente: ríete todo lo que quieras, no te reirás por mucho tiempo. Inmediatamente hice que mi equipo legal certificara el acuerdo fijando los términos, luego metí a Marcus en el auto y conduje hasta la oficina del secretario del condado. En el camino intentó lavarme el cerebro: podrás volver a ser una hermosa esposa y madre y cuidar bien de toda mi familia. Por consideración a nuestros años juntos no tenemos por qué divorciarnos. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, reprimiendo el impulso de chocar contra un camión de basura. Matarlo sería demasiado fácil. Quería que sufriera un destino peor que la muerte. Todas esas dulces palabras que usó para conquistarme eran veneno destinado a extraer mi valor. Cuando llegamos a la oficina del secretario del condado, él todavía se engañaba a sí mismo pensando que yo trabajaría como esclava y le daría hijos durante el resto de mi vida. De repente me sentí agradecida de haber estado demasiado ocupada con el trabajo para tener hijos. Después de completar el papeleo inicial, todavía teníamos que esperar el periodo de espera. Le recordé: si no te presentas para finalizar el divorcio antes de la fecha límite, me deberás 10 millones. El acuerdo ya ha sido notariado y es legalmente vinculante. Marcus se burló con desdén: volverás arrastrándote, rogándome que regrese a casa. Un joven tan codiciado como yo tiene mujeres haciendo fila para casarse conmigo. De repente, me empujó con fuerza, arrebatándome las llaves del coche: el coche es mío ahora. Vuelve a casa a rastras. Con un fuerte rugido del motor, se marchó a toda velocidad. Me quedé de pie en la polvareda que se levantaba, viendo cómo desaparecían sus luces traseras, con las uñas clavándose profundamente en las palmas de mis manos. Marcus, esperaré el día en que te arrepientas de esto. Justo cuando estaba a punto de llamar a un taxi, mi madre me llamó y me interrogó de inmediato: ¿algún presidente quiere encargarse de las negociaciones de la sociedad de tu empresa conmigo? Le dije que solo hablaría conmigo y colgué. ¿Qué demonios está pasando? Mi voz sonaba tranquila: me estoy divorciando de Marcus. Mi madre se volvió loca de alegría. Inmediatamente le dijo a Sam que llenara la plaza del pueblo y encendiera fuegos artificiales para celebrar. Siempre supe que era deshonesto. Durante 5 años, la idea de que se llevara una parte del dinero de nuestra familia me quitaba el apetito. Se rió jadeando. El cielo tiene ojos. Ayudó a nuestra familia a escapar de un desastre. Grace, ¿prefieres un joven rico o uno más joven? Elegiré uno por ti. Solo asegúrate de que el acuerdo prenupcial sea irrefutable y podrás estar tranquila. Mi madre, esa maniática, estaba deseando encontrarme un nuevo socio inmediatamente, pero rápidamente le eché un jarro de agua fría a su entusiasmo. Mamá, no nos apresuremos por ahora. Primero déjame recuperar la empresa y todos los activos y lidiar con ese sinvergüenza y su colega más joven. Luego me encargaré de tu importante asunto de encontrar un heredero. Mamá escuchó atentamente, asintiendo, y luego se preparó para ir a orar y dar gracias. De vuelta en casa, Sam preguntó: señora Grace, todos nuestros antiguos clientes buscan asociarse contigo. ¿Está empezando una nueva empresa o usando los recursos de nuestra familia? Negué con la cabeza. Todavía no. Esperaremos a que termine el periodo de espera. Si revelo mis activos ahora, ese imbécil definitivamente se negará a divorciarse de mí. Efectivamente, después de que mamá cancelara los pedidos, Marcus entró en pánico. Al día siguiente llamó y amenazó. Grace,
Ser despedida es una cosa, pero los clientes pertenecen a la empresa. Finaliza inmediatamente el trato del señor David y entrégaselo a Chloe, de lo contrario te pondré en la lista negra del sector. Me burlé y dije, adelante, ¿por qué no notificas a todos nuestros clientes uno por uno que me han despedido? Pensé que Marcus no se atrevería a dispararse en el pie, pero instigado por Chloe gastó cientos de miles para organizar una fiesta de agradecimiento a los clientes donde difundió descaradamente mis supuestos crímenes, jurando convertirme en un enemigo público. Sin embargo, antes de que se terminara el vino, más de 70 pedidos cancelados llegaron en el acto. Al día siguiente, las cartas de despido se acumularon en la empresa. Marcus entró en pánico, llevando regalos e intentando desesperadamente reconciliarse. Me encontré con los viejos clientes que había firmado, algunos, compasivos, le insinuaron que la familia de la señora Grace está en nuestra provincia y que nadie se atreve a ofenderlos. Cuando terminó el periodo de espera, no encontré a Marcus en la entrada de la oficina del secretario del condado. Lo llamé y él respondió con una sonrisa tonta. Cariño, solo estaba bromeando contigo antes, no hay rencor duradero entre marido y mujer, vuelve a casa rápido. Yo le recordé con frialdad, no acordamos amarnos hasta la vejez. Mi abogado notificó el acuerdo. Si alguien no se presenta a firmar los papeles del divorcio a tiempo tendrá que pagarle a la otra parte 10 millones. Marcus respondió con indiferencia. Seguimos siendo pareja si no nos hemos divorciado oficialmente. Entre marido y mujer eso se considera propiedad común. Mi voz se volvió más fría. ¿No temes que tu pequeña amante se impaciente? Marcus dijo, Grace, eres tú la que está ansiosa por divorciarse de mí ahora. Si de verdad quieres el divorcio entonces regresa a casa de mi familia y reúne 100 o 200 millones para ayudarme a superar esta crisis empresarial. Subestimé la desfachatez de Marcus. Él continuó, deberías haberme dicho antes que esos clientes que firmaste eran amigos de mis suegros, les habría mostrado más respeto. ¿Qué tal si vamos a visitar a tus suegros juntos este fin de semana? Hace tiempo que no los veo. Marcus no había mencionado visitar a mis padres ni una sola vez desde que nos casamos. Cuando volví a casa de mi familia para el año nuevo, incluso se quejó de que yo no cuidaba de sus padres en la zona rural por él. ¿Tan masoquista era como para dejar que su madre me atormentara? Le solté una mueca de desprecio. Ya que no te vas, haré que mi equipo legal te demande. Marcus, quería darte una salida, pero insististe en morir. Ese maldito contrato de propiedad que Marcus me engañó para que firmara cuando estaba borracha no tuvo ningún efecto legal. Además, era sospechoso de vender propiedades durante el periodo de espera del divorcio y transferir bienes. Hace unos días, Marcus estaba bebiendo con antiguos empleados de la empresa, presumiendo de que podía, con solo chasquear los dedos, volver a seducirme y revivir la empresa al instante. Perdido entre los gritos de los empleados de Vamos, señor Chu, empezó a delirar. Poco después, Marcus recibió una citación judicial y el divorcio fue a juicio. Naturalmente, argumentó por todos los medios que nuestra relación matrimonial no se había derrumbado y afirmó que la empresa Chu era conjunta, que la habíamos fundado él y yo. Se aferró al argumento de disputas emocionales y financieras, negándose obstinadamente al divorcio. Durante 5 años trabajé hasta el cansancio, haciendo recados constantemente o yendo a hacerlos. Es justo decir que construí Chu's Company yo sola. Si nos divorciábamos, yo no lo conseguiría todo, pero tampoco se lo permitiría a Marcus. Llamé a mi asistente y le pedí que presionara a la empresa Chu. Marcus estaba ocupado con mi caso de divorcio mientras intentaba mantener la prosperidad de Chu Company. Alguien sugirió presentar a Chloe como un talento de primer nivel de Wall Street, una élite que regresaba, doctora de la Universidad de Pensilvania, para salvar la imagen de Chu y demostrar que no había ningún enredo emocional con ella. La empresa debía atender a los clientes con un equipo más excelente y operar con estándares más profesionales. Al ver el supuesto doctorado de la Universidad de Pensilvania, me quedé atónita. Entre las personas que asisten allí, incluso si no las conoces personalmente, generalmente tienes una vaga idea de quiénes son. ¿Cómo no la recordaba en absoluto? ¿No era compañera de estudios de Chloe en China? Arqueé una ceja como si hubiera descubierto algo nuevo e inmediatamente encargué que investigaran sus antecedentes. No sabía lo que no sabía, pero una vez investigado me sorprendí y luego me divertí al instante. En sus días de estudiante, Chloe se había enganchado a un sugar daddy. Para divertirlo intentó engañar a una chica de la residencia universitaria para que saliera con ellos, pero la chica llamó a la policía. La universidad hacía tiempo que le había revocado su estatus de estudiante y la había expulsado.
Luego siguió descaradamente a su sugar daddy a Estados Unidos. Después de que éste la dejara, pasó unos años trabajando en empleos de baja categoría en Wall Street. Más tarde vivió con un repartidor de la Universidad de Pensilvania durante medio año, lo que le valió falsamente un doctorado de esa universidad. El gusto de Chloe era inusualmente fuerte, tenía una predilección particular por ese tipo de novio. Le entregué este informe a Sam, aún no era el momento de revelar la información. En nuestro país la gente sigue siendo muy tradicional, creen que cualquiera que haya tenido múltiples parejas contraerá una infección de transmisión sexual. Para mayor seguridad fui rápidamente al hospital para un chequeo médico por si acaso Marcus me había traído alguna ETS. Si estaban enfermos, podrían morir, pero no podrían implicarme. Estaba muy agradecida de haber tomado siempre precauciones por mi carrera y también de que, después de que Chloe se enganchara con Marcus, hubiéramos estado durmiendo en habitaciones separadas. Tras obtener mi certificado de buena salud me sentí mucho más feliz. Recientemente, el último chisme en nuestros círculos hacía reír a todos durante la cena. La nueva vicepresidenta de la empresa Choose, que había regresado del extranjero, había perdido millones en una pequeña inversión. Frente a los periodistas no pudo decir ni una sola palabra sensata, pasando todo el tiempo coqueteando y haciéndose la linda con Marcus. Era simplemente una broma. Los inversores retiraron rápidamente sus fondos y la empresa estuvo al borde del colapso. Justo cuando Marcus ardía de ansiedad, envié el escándalo de Chloe. Ella ya había perdido dinero antes, y Marcus lo había excusado diciendo que acababa de volver al país y necesitaba tiempo para familiarizarse con el mercado nacional. A los jóvenes se les permitían algunos pequeños errores, pero ella no podía seguir cometiéndolos. Su anterior coqueteo y comportamiento tierno, que a él le parecían adorables, ahora le parecían absoluta incompetencia. La verdadera formación académica de Chloe quedó expuesta, junto con la revelación de que había sido expulsada de su universidad por intento de delito. Internet entero estalló en una ola de condenas. Esa vil mujer no solo no se cuida a sí misma, sino que también intenta perjudicar a las chicas buenas que se respetan. Se acostó con un repartidor de la Universidad de Pensilvania y aún así se atrevió a llamarse doctora de esa universidad. Entonces, si conocieras a alguien que fregara los pisos en la tienda, ¿te considerarías presidente de Estados Unidos? Mucha gente corrió a la entrada de la empresa para bloquear a Chloe, lanzándole huevos y tomates podridos. También fui a la Junta de Arbitraje Laboral y presenté una reclamación. No solo tenía copias de las grabaciones de vigilancia de la empresa, sino que los estados financieros y los registros de transacciones estaban en el sistema de oficina que yo había implementado y mejorado. La cuenta de administrador era mía y Marcus no tenía ni idea de cómo acceder a ella. Me despidieron sin discusión ni negociación. Solo por llevar un pastel confiscaron mi computadora personal. Las pruebas del caso de arbitraje eran tan claras que incluso el personal se sorprendió. ¿En serio? ¿Estaba loco el director ejecutivo de esta empresa? Despedir a un empleado rentable y dejar que un incompetente la dirigiera. La empresa Choose intentó ganar tiempo, pero por ley las cuentas de la empresa se congelaron de inmediato. Lo había calculado a la perfección. Acababan de llegar las ganancias del trimestre anterior, lo que podría haber cubierto la escasez de efectivo actual. Con la cuenta congelada, Marcus no tuvo más remedio que vender sus bienes personales, intentando tapar el agujero con la esperanza de que, una vez que obtuviera dinero de mí, pudiera revivir la empresa de Chu. ¿Cómo podía dejar que se saliera con la suya? Inmediatamente hice que alguien publicara fotos íntimas de él y Chloe en el hotel y la oficina, pero estaba obstinadamente desafiante, negándose al divorcio. Me había preparado desde hacía tiempo para una segunda o incluso una tercera demanda. Para lidiar con alguien tan descarado como Marcus, había que acorralarlo, sin dejarle espacio para respirar. Sam regresó de investigar la casa familiar de Marcus con noticias explosivas. Los padres de Marcus acababan de gastar $500,000 en una paga matrimonial en su pueblo natal para casarlo con una chica rural. Según mi conocimiento de las dos familias, les era imposible gastar dinero en una esposa en un momento tan crítico. El video de la boda fue claramente filmado por mi equipo legal. Una segunda demanda por bigamia era algo seguro. Publicar esto sería, creí, un abismo. Un identificador entregado a mis manos debía tener un motivo oculto, así que dudé un momento, pero decidí callarlo. Marcus se quedó con su ceba en la zona rural durante más de 2 meses antes de regresar a la empresa. Su primer acto fue despedir públicamente a Chloe, e inmediatamente me encontró arrodillada con un ramo de flores, suplicando clemencia. Cariño,
todo fue un malentendido entre nosotros. Esa miserable Chloe me sedujo y sembró discordia. Ahora que he despedido a Chloe, por favor, vuelve al trabajo, dije con frialdad. Puedes seguir esperando la citación judicial. Definitivamente me divorcio de ti. Marcus tiró las flores a la basura. Tu familia claramente tiene dinero y recursos, pero no me ayudarás. ¿Crees que iré a los medios y expondré tu fraude matrimonial? ¿Fraude matrimonial? Fruncí los labios. No era eso exactamente lo que acababa de hacer. Me di la vuelta y me fui. Nos vemos en el juzgado. Rápidamente registré una nueva firma de capital de riesgo y reagrupé a mis clientes. El valor de mercado de Choose Company se redujo una y otra vez. Cuando la segunda demanda de divorcio fue a juicio, presenté de inmediato las pruebas de la bigamia de Marcus. El tribunal concedió el divorcio en el acto y todos los activos fijos de Marcus, menos las partes que transfirió ilegalmente, me fueron adjudicados. En cuanto a la empresa que había intentado salvar vendiendo activos, estaba asediada por los acreedores a diario. Marcus fue condenado a 1 año por bigamia, cumpliendo condena en prisión y ocultándose de los acreedores. Los acreedores solo encontraron a sus padres y a su CEO embarazada en la casa familiar en la zona rural. Un amigo me envió el informe médico de Marcus en prisión. El imbécil era VIH positivo. Con razón Chloe no causó problemas después de que la despidieran. Resultó que Marcus tenía esta influencia sobre ella, y la familia Chu temía que su linaje terminara, por eso estaban tan ansiosos por casarlo con alguien para procrear. Menuda estafa. Adquirí la empresa de Chu a un precio bajísimo y elegí un día propicio para relanzarla y empezar mi propio negocio. Pensé que, como Marcus había perdido todo lo que le había traído y ahora tenía antecedentes penales, simplemente lo dejaría ir. Pero uno no puede ser demasiado amable. Yo quería dejarlo ir, pero los padres de Marcus no estaban de acuerdo. El día de la inauguración de mi empresa, los padres de Marcus se sentaron en la entrada, vestidos de forma descuidada, quejándose amargamente a los medios. Maldijeron, diciendo que casarse conmigo había llevado a la ruina de la familia Chu. 5 años de matrimonio y no podía tener hijos. No solo defraudé intencionalmente a las dos familias, sino que también envié a su hijo a prisión. Para ellos, los bienes que el tribunal me otorgó eran una trampa tendida para que Marcus cayera en ella. La celebración inaugural de mi empresa fue arruinada por esos dos viejos demonios. También compitieron para revelar que yo era la hija única de un multimillonario, alegando que no solo no aportaba ningún beneficio a la familia Chu, sino que además conspiraba diligentemente para apoderarse de sus bienes. ¿Fue así como se enriqueció la familia del viento? Los medios, al percibir una historia jugosa, eran buitres. Por suerte, mis clientes llevaban años trabajando conmigo y confiaban en mí. Además, Eleanor me protegía discretamente. Aunque la celebración fue un desastre, el negocio de la empresa se encaminó rápidamente. Los padres de Marcus, ignorando a Sarah, que estaba embarazada en su casa, se quejaban amargamente a los medios de comunicación todos los días en la ciudad. Me calumniaron mientras recibían dinero de los medios. Sam estaba molesto y, en secreto, hizo que la gente vigilara a esos dos viejos demonios. Y, de hecho, consiguieron información realmente sucia. Afuera del centro de salud pública, esos dos viejos demonios golpeaban a Chloe sin piedad. A pesar de la infinidad de espectadores, continuaron su asalto. Maldijeron y gritaron: «Zorra, no solo actuaste con promiscuidad, sino que también contrajiste una enfermedad y luego sedujiste a mi hijo. Arruinaste a mi hijo enfermándolo y enviándolo a prisión. Si no fuera por ti, ¿se habría divorciado Grace de mi hijo?» Chloe no se echó atrás. No lo sabía antes. Tenías influencia sobre mí, ¿no? Ya presenté a mi primo a mi hermano para ayudar a tu familia a continuar la línea familiar. La madre de Marcus se quitó el zapato y abofeteó furiosamente a Chloe con la suela. «Perra, todavía te atreves a responder. Te llevaste el pago de matrimonio de 500.000 de nuestra familia y ni siquiera sabemos si el niño tendrá éxito en la prevención de la transmisión. Si no es un nieto sano, esos 500.000 deben ser devueltos». El padre de Marcus rasgó la ropa de Chloe mientras maldecía: «Incluso si tenemos un nieto, debe ser devuelto. De lo contrario, ¿cómo vamos a mantener a mi nieto mayor?». Cuando se supo esta explosiva noticia, Chloe incluso perdió su trabajo en el salón de masajes. Intentó demandar por difamación,
Pero las búsquedas de tendencias locales habían estado dominadas durante mucho tiempo por los padres de Marcus. La pareja de ancianos, tras meses de difamación en diversas plataformas de videos cortos, ya se había convertido en personajes bastante famosos en línea. Chloe, naturalmente, sabía que los medios se sentían atraídos por los padres de Marcus, y razonar con ellos era menos productivo que intentar mantener la paz mundial. Se volvieron infames, conocidos como los viejos escorpiones. No eran tan venenosos como la familia Chu, e incluso las serpientes venenosas se retiraban ante ellos. No es de extrañar que la señora Grace se divorciara de Marcus inmediatamente después de enterarse de su romance con Chloe. Si hubiera esperado más, podría haber perdido la vida. Los padres de Marcus, tras haber explotado al máximo los medios, se retiraron rápidamente a su casa familiar una vez que la opinión pública se volvió en su contra. Pero los medios no los dejarían escapar tan fácilmente. La nueva esposa de Marcus daría a luz en aproximadamente un mes. Marcus aún no había recibido el alta, así que sus padres tuvieron que ir al hospital para comunicarse con los médicos sobre la necesidad de prevenir la transmisión. El médico estaba furioso. Tienes VIH, te casas y tienes hijos. ¿Acaso eso no perjudica a la gente? La madre de Marcus nunca había experimentado algo así y, con pérdida de prestigio, abofeteó al médico inmediatamente. ¿Qué tiene de malo estar enferma? ¿Estar enferma significa que tienes que ser la última de tu linaje? Pagamos la pensión alimenticia. ¿Por qué no iba a darnos un nieto? Si la prevención de la transmisión falla y el niño está enfermo, no te dejaré ir. Te expondré a los medios. La amenaza de la madre de Marcus al médico fue claramente un golpe lanzado al vacío. El hospital del condado declaró de inmediato que no tenían capacidad para atender el parto de una mujer embarazada con VIH y recomendaron el traslado a un hospital de mayor categoría. Por el bien de la línea de sangre de las dos familias, los padres de Marcus no tuvieron más remedio que llevar a la recién casada Sarah, la esposa de Marcus, al hospital de la ciudad. Sarah, a quien se le había mantenido en la ignorancia, finalmente se dio cuenta de la clase de hombre con el que se había casado. Lo más despreciable fue que su propia prima Chloe le había prometido que sería una dama de ocio y disfrutaría de la vida si se casaba con él. Sus padres, ávidos de la pensión alimenticia de 500.000 de la familia Chu, presionaron a su hija a aceptar, sin siquiera registrar el matrimonio. Sarah estaba desconsolada y lloraba sin parar. Sumado a las molestias del embarazo y un sistema inmunitario debilitado, contrajo gripe durante el trayecto del hospital del condado al hospital de la ciudad. Si bien el adulto se salvó, el feto perdió el latido. Los padres de Marcus, desesperados por salvar a su nieto, se lamentaron y exigieron que el bebé naciera por cesárea y fuera rescatado. El hospital se negó, alegando que el feto ya estaba muerto, y le dijo a Sarah que diera a luz al bebé muerto de forma natural. Los médicos y enfermeras, temerosos de una infección, querían mantenerse a 3 metros de distancia de ella, sin que nadie se atreviera a acercarse y ayudarla a dar a luz. Sarah estuvo de parto toda la noche y finalmente dio a luz a un bebé muerto. Antes de que pudiera siquiera probar un sorbo de caldo caliente, la expresión de los padres de Marcus cambió y exigieron que devolviera los $500.000 de la dote matrimonial, amenazando con confinarla en la habitación del hospital sin comer ni beber, viéndola morir. No sentía ningún resentimiento contra esta pobre chica, aunque su boda se celebró durante mi matrimonio con Marcus, ella también era una víctima. La ayudé a avisar a su familia y también a llamar a la policía. Los agentes se llevaron a los padres de Marcus y la chica pidió a Sam que me viera. No esperaba que esta frágil muchacha se arrodillara en cuanto nos conocimos y me dijera, «Señora Grace, no quise ser la otra mujer». Mi prima vino a proponerme matrimonio diciendo que Marcus estaba divorciado. De todas formas, te hice daño, pero tú me salvaste e hiciste que arrestaran a esos viejos demonios. Ahora tengo esta enfermedad, así que probablemente no pueda pagarte. Por favor, acepta mi vaca como disculpa. Ayudé a la pobre chica a levantarse y la puse en contacto con la clínica de salud pública. El Estado proporciona medicamentos gratuitos. Una vez que se recuperara, podría encontrar un trabajo adecuado y aún le quedaba un largo futuro por delante. La chica se llamaba Sarah y no se atrevía a volver a la casa de su familia en la zona rural, un lugar donde la aislarían con chismes. Solo por culpa de Chloe, esa pariente tóxica, su vida quedó arruinada. Sus padres, sintiéndose avergonzados, le dijeron que muriera fuera de casa. Al principio, su intención era agradecerme y luego tirarse al río para morir.
Odié aún más a Marcus por causarle tanto sufrimiento. La condena de Marcus estaba a punto de cumplirse, y él y Chloe seguían con vida. ¿Por qué debía morir Sarah? Logré que trabajara en la fábrica de mi familia, encargada de desechar los residuos de la cocina y limpiar el patio trasero. El trabajo no era extenuante, no implicaba mucha interacción con los demás y nadie se burlaba de ella. Aunque el sueldo era bajo, comía en la cafetería y le dieron una habitación privada en el dormitorio. Era muy diligente y limpia. Como diría Eleanor, la familia Chu causó mucho sufrimiento, arruinando a las chicas buenas. Después de salir de prisión, Marcus intentó reconciliarse conmigo varias veces, pero la seguridad lo detuvo. Un día, Seba me contactó de repente, advirtiéndome que llevara un guardaespaldas al salir. Marcus había sido incluido en la lista negra de la industria, no encontraba trabajo y ni siquiera podía comprar comida. La familia de Seba le había quitado su casa y todas sus pertenencias, y ahora él quería venganza contra las 3 mujeres que lo habían llevado hasta allí. Ya había recibido una notificación de la policía para identificar un cadáver. La fallecida era Chloe, quien había sido estrangulada y luego le habían cortado la cara y la parte inferior del cuerpo con un cuchillo. El asesino probablemente fue Marcus. Chloe no pudo encontrar un trabajo legal y recurrió a la prostitución. Las mujeres vulnerables suelen ser un grupo de alto riesgo de asesinato. Pasan la mayor parte de su vida evitando la vigilancia, por lo que no hubo pruebas útiles durante un tiempo. Unos días después, sentí que alguien me seguía. Para atraerlo, hice que mi guardaespaldas se mantuviera un poco más lejos para protegerme. Al pasar por un callejón estrecho, una mano me tapó la boca. Marcus susurró siniestramente, «No te volverás a casar conmigo solo porque enfermé, ¿verdad? Me aseguraré de infectarte. Tu familia es muy rica, nunca nos quedaremos sin dinero incluso si no hacemos nada. Naturalmente, no nos faltarán medicamentos especiales para prolongar nuestra vida. Vamos, como un matrimonio de ancianos, hagamos lo que se supone que debemos hacer. Será mejor que cooperes». Marcus empezó a tirar de mi cinturón y fue inmediatamente inmovilizado por el guardaespaldas que acechaba. Enviarlo a prisión por violar la voluntad de una mujer y propagar enfermedades maliciosamente fue suficiente para meterlo en serios problemas. Los oficiales trabajaron horas extra durante el interrogatorio y finalmente encontraron el arma que usó para matar a Chloe en su apartamento alquilado. Marcus no solo quería arrastrarme al infierno con él, sino que también planeaba controlar a Seba, obligándola a seguir teniendo hijos para la familia, e incluso pretendía que cuidara de sus padres después de que fueran liberados. Marcus incluso rió entre dientes, explicando que es común que los hombres exitosos tengan varias esposas. Algunas lo hacen por apariencias, lo que les trae beneficios, otras son gentiles y dulces, brindando apoyo emocional, y debe haber quienes sean honestas, obedientes y filiales. En cuanto a sus suegros, según él, solo estaba disciplinando a sus problemáticas mujeres. La policía, que había visto a innumerables criminales despiadados, quedó atónita por su desvergüenza. El asesinato y la eliminación de un cadáver por parte de Marcus fueron crímenes graves con un impacto atroz. Combinado con violar la voluntad de una mujer y propagar intencionalmente una enfermedad, fue declarado culpable de múltiples cargos y condenado a muerte. Cuando asistí a la audiencia, vi a Seba en un rincón. Al escuchar el contundente veredicto del juez, Seba se quedó allí temblando incontrolablemente. Finalmente, dejé escapar un suspiro de alivio. ¿Liberar a la sociedad de semejante amenaza se consideraba una buena acción? Como diría mi madre, el negocio de mi empresa creció y conseguí varios buenos asistentes. Seba desconocía mi conexión con la fábrica donde trabajaba. Mamá, al ver la honestidad y la fiabilidad de Seba, le pidió ayuda con las ventas de transmisiones en vivo de la empresa. Seba aprendió edición de video por su cuenta, se convirtió en asistente de transmisión y, ocasionalmente, transmitía a ella misma. Abordó abiertamente su condición de persona enferma, ganándose mucho apoyo y comprensión con su enfoque genuino y sincero. Quizás por lo que hice por Seba, realmente me gané un buen karma. Seleccioné esperma adecuado en el extranjero y completé con éxito la inseminación artificial sin problemas. 10 meses después, con mamá sosteniendo a mis gemelos recién nacidos en brazos, me establecí oficialmente como único heredero cuando nuestra familia finalmente se convirtió en una familia próspera, consolidando nuestra fortuna. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos leer tu opinión en los comentarios.
Comparte tu perspectiva y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.